entonces estamos en la estrategia de cambiar. Este sería el árbol de probabilidades, ¿sí? Y vamos a ver justamente en la rama de arriba, ¿sí? Donde pierdo es donde no selecciono en esa rama el 1. Entonces, se digan aquí sería con un 18avo, no gano, ¿verdad? Aquí otro 18avo no gano, y donde sí gano es un noveno y un noveno, ¿no? Ahora va a ser lo mismo, pero voy a fijarme en donde yo obtengo un 2. Si yo obtengo un 2, aquí sería gano un noveno, gano un noveno. Y donde no gano, sería aquí un 18avo y un 18avo. Y acá donde no selecciono un 3, sería aquí un 18avo y un 18avo. Y donde sí selecciono un 3, sería un noveno y un noveno. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí serían, donde pierdo, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 entre 18, que sería simplemente un tercio. Y tengo 2 tercios para ganar. Entonces, la estrategia de cambiar es la que me da mayor probabilidad de ganar. Entonces, si ustedes van con Chabelo, ¿sí? Siempre hay que cambiar, ¿sí? Obvio, en promedio eso resulta que les va a dar la mejor opción, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo ven este show? Ok, está bien, quedó claro. Sí, sí, bueno, este diagramita, les digo, cuando no tenemos, ahora sí dicen, ni idea de cómo aproximarlo, no tenemos muy claro, la parte de los árboles es lo mejor que podemos hacer. ¿Sí? Y se fijan de manera gráfica y ver lo que está sucediendo en cada paso, y nos lleva justamente a poder, digamos, discernir y sobre todo encontrar realmente el peso, ¿sí? De la probabilidad de ese evento en particular o de ese resultado en particular. ¿Sí? Entonces aquí sí nos podemos, o sí podemos observar justamente, digamos, ya hasta con colorcitos, ¿verdad? Pues cómo están, dónde gano y dónde pierdo, ¿verdad? Y si se fijan, o si ustedes cuentan los eventos donde ganamos y contamos los eventos donde perdemos, siempre son 6, perdón, sí son 6, son 4, sí, son 6 donde ganas y 6 donde pierdes, ¿no? ¿Sí? Y tú dirías, bueno, entonces existe la mitad de probabilidad de ganar y la mitad de perder, pero no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay cierta ponderación. ¿Sí? Y esa es la parte más importante, checar la ponderación que se le da justamente a los resultados y sobre todo a las probabilidades, ¿no? Ok. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? Entonces, bueno, para que quede también el video, aquí estaría también la opción de mantenerse, ¿sí? Donde lo que seleccionamos es lo que tenemos en el segundo paso y bueno, eso es lo que nos lleva ya sea a ganar o a perder, ¿verdad? Y aquí vemos que la probabilidad de ganar es un tercio, mientras que la de perder es 2 tercios, ¿sí? Justamente lo contrario de la otra estrategia, ¿no? Entonces les digo, si nosotros vamos con Chabelo, nos estamos jugando cualquier cosa con este rollo, ¿sí? Pues sí, la estrategia es siempre cambiar, ¿verdad? Obvio, no quiere decir que vayamos a ganar, ¿verdad? Sino que existe mayor probabilidad de ganar, ¿sí? Es decir, que si nosotros jugamos esto todos los días, ¿sí? La mayoría de las veces vamos a ganar, ¿verdad? No quiere decir que siempre ganemos, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, si jugamos eh, 6 días, ¿sí? Pues 4 días vamos a ganar y 2 vamos a perder, ¿verdad? Es más o menos lo que nos dice esto, ¿verdad? Ok, muy bien. Eh, bien, si no hay preguntas, regresamos a la parte teórica. Ok. Y bueno, regresamos, no sé si esto lo vimos, ya no recuerdo, según yo no, la parte de variables aleatorias en este curso, ¿verdad?
¿sí? Donde, bueno, habíamos estudiado las distribuciones de probabilidad, ¿sí? Estudiamos también eventos, que son subconjuntos de resultados o conjuntos de resultados y las probabilidades de ocurrencia de cada uno de ellos, ¿sí? Y los eventos corresponden justamente a preguntas de sí o no, ¿verdad? Normalmente, ¿sí? Es decir, por ejemplo, ¿ganamos? Sí o no, ¿verdad? O perdimos, sí o no, ¿verdad? Y bueno, es importante estudiar las características numéricas de los resultados aleatorios y así que introducimos justamente las variables aleatorias. Una variable aleatoria f minúscula es una variable cuyo valor está determinado por un experimento aleatorio y tiene una distribución de probabilidad de un conjunto finitos x mayúscula de k resultados posibles. De tal manera que nosotros podemos tener las probabilidades de que ocurran cada uno de esos k resultados posibles y los ponemos como P1, P2, P3 hasta PK. Y bueno, para definir F, nosotros asignamos un número a cada resultado posible, ¿sí? Que le llamamos AI. Y bueno, entonces si F tiene un valor AI con probabilidad PI, ¿sí? Esto si ya lo hemos hecho, ¿no? También lo vimos justamente con, sobre todo los dados, ¿no? Que decíamos, bueno, ¿cuántos resultados posibles tenemos en un dado? Bueno, en un dado solamente tenemos 6 y cada uno, si es un dado justo, tenemos que es un sexto de probabilidad, ¿no? Otros ejemplos, bueno, tenemos el lanzar una moneda donde podemos decir que la cara sea 0 y la cruz sea 1 o viceversa, ¿verdad? Esto lo asignamos nosotros, ¿no? Por ejemplo, la edad de una persona aleatoria en la clase, ¿sí? Aunque aquí, bueno, la clase es un poquito pequeña, pero bueno, también existe una distribución de nuestras edades, ¿verdad? ¿Sí? Donde yo espero, bueno, yo creo que yo tengo la más alta, ¿sí? Y bueno, no sé quién tenga la más baja, ¿no? O, por ejemplo, la calificación que una persona aleatoria obtiene en la clase o en una tarea, la suma de resultados, por ejemplo, de lanzar dos dados, ¿sí? Y bueno, también esto nos lleva justamente a que una de las posibles caracterizaciones que hacemos nosotros de las variables aleatorias, y bueno, ya lo vimos de los procesos aleatorios, es justamente los promedios, en este caso los momentos, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos preguntas tales como, ¿cuál es el salario promedio en un país, ¿no? O en una oficina, o en una empresa, ¿verdad? Si a mí me invitan a trabajar en una empresa, y pues, ¿cuál es el salario promedio? Digo, a lo mejor voy de barrendero, ¿verdad? A lo mejor, no sé, voy de presidente. Pero bueno, ¿cuál sería el salario promedio para yo más o menos hacer un estimado, ¿no? Dice, ¿cuál es el total del salario de toda la población dividida por el número de empleados, ¿no? ¿Sí? Esta es justamente la noción estándar de lo que es el promedio y también se conoce como media aritmética en matemáticas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos los problemas de que un estudiante tiene los resultados o las calificaciones de 78, 72 y 87 en tres pruebas. La pregunta es, ¿cuál es la calificación promedio, no? Entonces, normalmente lo que hacemos es sumamos todas los valores y los dividimos por su número, ¿no? ¿Sí? ¿Qué implicación hay en esto? ¿Qué cuestión estamos suponiendo por adelantado que no lo estamos diciendo? Pero bueno, ya lo hemos platicado anteriormente. Cuando hacemos es, esta, cuando hacemos esta operación, Estoy en eso. No tengo una respuesta para eso. Dime que te puedo ayudar con otra cosa. ¿no? Pues ya respondió Siri que no sabe. ¿Sí? Eh, les recuerdo lo que normalmente estamos infiriendo aquí o estamos suponiendo aquí es que, digamos, son independientes las eh, los resultados o digamos las calificaciones y de otra manera también podemos decir que no hay una ponderación de las calificaciones, ¿no? Es decir, para nuestros ojos, ¿sí? O para el experimento, son idénticamente distribuidas o son simplemente independientes, idénticamente distribuidas, es decir, no hay dependencia y no hay ponderación, ¿sí? O dicho de otra manera, tienen la misma probabilidad de ocurrencia, ¿sí? En este caso,
no hablando de los valores 78, 72 y 87, sino de las pruebas, ¿sí? Sino que las pruebas tienen la misma probabilidad de ocurrencia, que es un tercio, ¿sí? Sí, o incluso que no hay ponderación en las pruebas, ¿verdad? Porque alguien me puede decir, no, sí, pues mira, se hacen 3 pruebas, pero la primera vale el 10%, la segunda vale el 40% y la tercera vale el 50%. Entonces, ahí ya no sería simplemente hacer esto que estamos planteando aquí, ¿verdad? ¿Estamos? Okay. Tenemos otro problema, por ejemplo, dice, tenemos una estrategia de administración en recursos humanos, ¿no? Y se supone que la administración de recursos humanos en alguna compañía utiliza la siguiente estrategia. Dice, despide a cualquiera que, digamos, eh, trabaja por debajo del promedio. La pregunta es, ¿qué resultado tendrá esta estrategia? Dice, puede sonar razonable, ¿verdad? O sea, pues sí, oye, pues al que no esté respondiendo o que esté trabajando por debajo del promedio, pues órale, que se vaya, ¿sí? Dice, a diferencia que dice que todo el mundo trabaje exactamente igual, ¿no? Que es un caso muy, muy extremo, ¿no? Siempre habrá alguien que trabaje por debajo del promedio. Si nosotros pues lo despedimos, pues digamos que la idea puede sonar que, bueno, si yo despido a los que trabajan mal, entonces el desempeño va a crecer, ¿verdad? Pero, pues la gente nueva, pues normalmente está por debajo del promedio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está aprendiendo, apenas va arrancando. Entonces quiere decir que en este escenario, pues los primeros que voy a correr son los primeros que acaban de llegar, ¿verdad? Entonces nunca voy a tener realmente gente que esté creciendo, ¿no? Sí. O incluso podemos despedir a todos excepto al mejor empleado, ¿verdad? Sí. Porque recordar que los promedios, el promedio justamente me dice eso, ¿no? ¿Dónde está, digamos, la media? Pero sin ninguna otra información, la media puede ser engañosa, ¿verdad? Sí, y para eso, bueno, vamos poniendo un ejemplo, ¿no? Imaginemos que nosotros medimos, digamos que es una fábrica de cajas, ¿sí? Y que nosotros medimos el desempeño de los empleados dependiendo del número de cajas que hace el día. Entonces decimos que el promedio son hacer 5 cajas diarias, ¿no? De todos. Entonces, pero hay gente pues que hace 1, 2 cajas y hay gente que hace 10 o 12 cajas diarias, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, si yo de repente yo tengo un campeón, ¿sí? Que hace 20 cajas diarias, ¿sí? Vean que, recuerden que el promedio son 5, ¿verdad? Entonces yo tengo uno que hace 20, ¿sí? Y digamos que otro, no sé, haga 2 y otros 3 hagan una, ¿sí? Son 25 entre 5, por así decirlo, ¿verdad? ¿Sí? Pues me va a dar que el promedio son 5, ¿verdad? ¿Sí? Y me dice, no, pues despide a los 4, ¿verdad? Porque me dice, pues los 4 están por debajo del promedio, ¿verdad? Pues me va a quedar nada más con uno que hace 20, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, bueno, alguien puede decir, bueno, pues está bien, por ahora pues el promedio subió, ¿sí? Pero realmente, pues no puedo hacer más que el número de cajas que haga esa persona, ¿verdad? ¿Sí? O ya dependo mucho de esa persona, ahora imaginemos que se enferma o algo, ¿no? Pues ya la producción puede caerse de un día para otro, ¿verdad? Ok, entonces, eh, tener cuidado pues con la parte del promedio, ¿no? Recordar que, bueno, realmente para que tenga sentido todo esto, eh, el promedio normalmente lo asociamos con un valor, eh, digamos, de tendencia, le llamamos, pero nos faltaría otro valor que se conoce como los valores de dispersión, que sería el segundo momento o la desviación estándar, la cual me dice cuál es la dispersión, ¿sí? O qué tan alejados están los valores que yo obtengo sobre el promedio, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, si me dicen que el promedio es 5 y la varianza es muy pequeña, ¿sí? Menor que 1,
Eso quiere decir que más o menos todos trabajan más o menos parejito, ¿verdad? Pero si me dicen que el promedio es 5 y la varianza es 10, pues va a haber unos que no hacen nada y unos que hacen mucho, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Otro ejemplo es, dicen, bueno, supongamos que tiramos un dado varias veces y queremos conocer cuál es el promedio del resultado, ¿no? Y dice, ¿podemos dar un resultado preciso? Dice, no, bueno, de entrada es una variable aleatoria, pero podemos tener una aproximación, ¿sí? Con una alta probabilidad. Entonces, vamos a decir que suponemos que tiramos el dado n veces para un valor de n muy grande, ¿sí? Entonces, entre los resultados existen n entre 6 unos, n entre 6 2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, nosotros podemos hacer más o menos este análisis y nos queda justamente que el valor promedio de todo esto va a ser, bueno, n por 1 entre 6, más 2 por n entre 6, más 3 por n entre 6, etcétera. Y si nosotros sumamos todo eso, sería n por 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 entre 6, ¿verdad? Lo cual nos da 21 entre 6, ¿sí? Que es 3.5 por n. ¿Sí? Es decir, si nosotros lo lanzamos una vez, dice que, bueno, el promedio sería pues 3.5, ¿verdad? Si lo lanzamos dos veces, ¿sí? El promedio me va a dar 7 y así sucesivamente, ¿no? Dice, el promedio puede ser obtenido dividiendo otra vez entre el número de n, ¿verdad? Entonces el promedio es aproximadamente 3.5. ¿Sí? Esto se conoce justamente como la esperanza o el valor esperado, ¿sí? De lanzar un dado. En el caso general, bueno, suponemos que tenemos una variable aleatoria f con una distribución de 4 valores, con 4 probabilidades, P1, P2, P3 y P4, y tenemos que los valores f son A1, A2, A3, A4, y repetimos el experimento varias veces. Entonces tenemos justamente, digamos, estas como, imagínense este experimento como si nosotros tenemos, no sé, como bolitas y tenemos cajitas, ¿no? Y bueno, sucede el primer experimento y resulta que ocurrió SP3, ¿no? Vamos a hacer el siguiente experimento y ahora ocurrió el P1. Hacemos el siguiente y volvió a ocurrir P3. Y así sucesivamente, ahora P2, ahora P1, P3, P4, 4, etcétera, ¿no? Conforme yo repita el experimento n veces, ¿sí? Y sobre todo cuando n tiende a ser un valor grande, ¿sí? Estos valores van a estar dados por la probabilidad, por n, ¿sí? Probabilidad 2 por n, probabilidad 3 por n, que pueden ser diferentes o iguales, ¿no? Dependiendo de cómo sea la distribución. ¿Sí? También por eso a esto también le llamamos, no sé si recuerden, para distribuciones discretas le llamamos la distribución de probabilidad de masa o masa de probabilidad, ¿no? Es decir, cómo se distribuyen los pesos. Lo podemos ver como como estos, como si fueran caniquitas, ¿no? Y cada caniquita tiene su peso específico, ¿no? Ok, y otra vez la pregunta es, ¿cuál es el valor promedio de estos resultados? Aquí tenemos n experimentos y dice que un valor ahí ocurre PI por n veces, ¿sí? Entonces sería justamente la sumatoria, ¿no? De AI por PI por n más A2 P2 por n más A3 P3 por n más A4 P4 por n entre n. Al final de cuentas se va la n y me queda nada más A1 P1 más A2 P2 más A3 P3 más A4 P4. ¿Sí? Y bueno, normalmente esta notación a mí no me gusta porque como que se pierde. A mí me gusta más ponerle la E y entre corchetes la variable a la cual se le está sacando la esperanza, ¿no? Para que sea más claro. ¿Sí? Y se fijan, bueno, normalmente no depende de n o no debe depender de n. ¿Sí? Una aproximación que nosotros podemos esperar en un resultado promedio de un experimento repetido muchas veces, ¿verdad? Dice, en el caso general, los resultados tenemos del
A1 hasta acá, con probabilidades P1, PK, ¿sí? Se calcula la esperanza simplemente multiplicando AI por PI, ¿sí? Y lo hacemos desde 1 hasta acá. Entonces, recordar que la esperanza es un número y es una característica importante de la variable aleatoria, ¿sí? Y bueno, viene la interpretación geométrica de la esperanza, ¿sí? Donde, bueno, suponemos otra vez que tenemos los valores con ciertas probabilidades, ¿sí? Estaría dado por eso. Ahora lo vamos a tratar de graficar. Nos puede dar, digamos, algo como esto, ¿sí? Ahí tenemos los valores de A1, A2, A3 y A4, ¿sí? Entonces, nosotros podemos decir que la esperanza es justamente si lo vemos como sumatoria, pues sería justamente la suma de estos rectángulos que están en gris, ¿sí? Y sería justamente el área, o se puede ver también como el área bajo la curva, ¿no? Sí, las esperanzas ocurre en cualquier parte de estadística y sobre todo, bueno, también de sociología, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la edad promedio, la esperanza de vida, los valores, o bueno, las calificaciones promedio y las evaluaciones, ¿no? Ahora, la esperanza tiene una propiedad bastante interesante que también ya la vimos en el otro curso, que es la de linealidad, ¿sí? Y bueno, suponemos que tenemos dos variables aleatorias, f y g, en un mismo espacio probabilístico, ¿sí? Y tenemos justamente los resultados para f, que son las de A1 a K, y los resultados para G son de B1 hasta BK, y tenemos las probabilidades de P1 a PK. Ahora consideremos F más G. Si consideramos F más G, entonces vamos a ver que esta F más G también va a ser una variable aleatoria con la misma distribución de probabilidad, ¿sí? Ahora lo único que va a cambiar van a ser los valores. En lugar de ser F o G, van a ser F más G, es decir, A1 más B1, A2 más B2, etcétera, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cómo va a ser la esperanza de F más G? Si fijan en la fórmula, antes teníamos los valores de F, que serían las A1, ahora vamos a tener la suma, que sería A1 más B1 más A2 más B2, etc. Y bueno, por la linealidad nosotros podemos agrupar, no sé si todo el mundo lo vio, y ya cerré, no, aquí está. O sea, yo lo que estoy diciendo es que el valor esperado de A, no es cierto, vamos que no era, que era F, es igual a A1 por P1 más A2, P2 más 3 por P3. El valor esperado de G es igual a B1 por P1 más B2 por P2 más B3 por P3. ¿Sí? Entonces, si a mí me dicen cuál es el valor esperado de F más G, pues va a ser A1 más B1 por P1 más A2 más B2 por P2, etcétera. ¿Sí? Si yo agrupo esto, pues ustedes se pueden ver que esto es igual a el valor esperado de F más el valor esperado de G, lo cual es justamente la propiedad de linealidad. ¿Sí? ¿Sí lo vemos todo el mundo? Okay. Sí, que sería justamente esto que se me están platicando aquí, ¿no? Ok, bueno, justamente lo que acabo de dibujar, ¿no? Entonces, bueno, la linealidad es una propiedad bastante útil porque me permite separar o juntar, digamos, valores esperados y, bueno, lo cual me lleva también a simplificaciones, sobre todo algebraicas o matemáticas, ¿no? ¿Sí? Ok, justamente lo que acaba de decir. ¿Sí? Lanzamos, por ejemplo,
dos dados, entonces queremos conocer justamente cuál es el valor esperado de la suma de los dos valores, perdón, de los dos números que vamos a estar tener ahí. Nosotros lo podemos calcular de manera directa, para eso necesitamos calcular las probabilidades de todos los valores de la suma, ¿sí? No es complicado, pero requiere tiempo. En lugar de eso podemos justamente decir que son dos variables aleatorias, ¿sí? Donde F1 es el resultado del primer dado y el F2 del segundo dado. Entonces estamos interesados en F1 más F2, ¿sí? Entonces nosotros ya sabemos que E1 igual a F2 es 3.5, entonces ahora justamente la suma de los dos va a ser 7, ¿sí? Por eso, bueno, no sé si ustedes han visto este juego de los dados que luego apostamos más o menos al 7, ¿sí? O hay gente que dice, bueno, apuéstale al 7, ¿no? O sea, cuando lanzas dos dados, ¿no? Es porque, bueno, no quiere decir que sea el más probable, no confundir con la moda, ¿verdad? La moda es el que más sale, ¿verdad? Pero, de hecho, la gente lo confunde y por eso dice, no, pues apuéstale al 7. O sea, si fuera moda, sí sería algo un poquito más seguro, pero realmente es el valor promedio, no me dice nada, sino simplemente que la suma eh, en varias, digamos, en varios lanzamientos, ¿sí? Eh, si yo lo veo de manera probabilística, se acerca justamente al 7, ¿no? La otra es que otro problema que podemos tener es lanzar una moneda 5 veces seguidas. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el número de caras esperado? De nuevo lo podemos calcular de manera directa, pues requiere la cálculo de probabilidades de todas las posibles combinaciones. Pero bueno, lo podemos hacer también de otra manera, ¿sí? De casi inmediata, donde justamente decimos que, bueno, que si uno es que salga caras y cero es que salga cruz y cero que salga cara, entonces estamos interesados justamente en esta sumatoria, ¿sí? Y pues bueno, la vamos a calcular de manera independiente, el valor esperado de cada una de estas Fs es un medio, lo cual me da justamente un medio más un medio más un medio más un medio más un medio, 2.5, ¿verdad? ¿Sí? Es decir que probablemente encontremos, ¿sí? En, en la mayoría de los casos, ¿sí? En, vamos a suponer que está entre 2 y 3, ¿no? Eso es lo que, la interpretación que se le puede dar a esto, no del todo correcta, que es normalmente la que hace la gente, ¿no? Recordar que para hacer esto más preciso, yo no nada más me tengo que quedar con la esperanza, o digamos, el primer momento, sino tengo que ver cuál sería el segundo momento para decir, mira, ahora sí, a partir del promedio, ¿qué tanto están separados los demás valores del promedio, verdad? Ok, otro ejemplo interesante, bueno, otro problema interesante incluso, es el problema de los cumpleaños. Y bueno, este es un problema clásico en probabilidad, donde se dice, bueno, considere 28 personas escogidas al azar y considere el número de pares IJ, tal que la persona I tiene su cumpleaños en el mismo día que la persona J. Se muestre que la esperanza de este número es mayor que 1. ¿Sí? Entonces dice, a ver, si existen dos gentes con el mismo día de nacimiento, entonces se contribuye a 1 en el número de pares en este problema. ¿Sí? Si existen tres gentes con el mismo cumpleaños, entonces se forman 3 pares. ¿Sí? Así que ellos contribuirán con un 3 al número de pares en el problema. Ok, dicen, ocupamos un poquito de formalización, vamos a suponer que los nacimientos están uniformemente distribuidos entre los 365 días del año, es decir, la probabilidad que o escojamos una persona y que nazca el día de hoy es de 1 de 365, ¿verdad? Dice, bueno, esto no lo vamos a discutir, bueno, pero bueno, una distribución uniforme, ¿sí? En los días del año solamente mejora lo que es, o incrementa lo que es la esperanza, ¿sí?
y vamos a escoger a la gente de manera aleatoria, ¿no? Vamos a utilizar justamente la linealidad de la esperanza para denotar que el número de pares de la gente que nazca en un mismo día, dado por la variable f. Entonces tenemos la gente que va del 1 al 28 y vamos a considerar una variable aleatoria g de i de j que es igual a 1 si las personas i y j tienen el cumpleaños el mismo día y es 0 de cualquier otra manera. Entonces vamos a decir que f va a ser igual a la suma de las g y j sobre todos los pares no ordenados de i y j. ¿Ok? ¿Por qué? Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, 5 gentes, ¿sí? Tenemos esta lista de pares, decimos que el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4, el 1 con el 5, el 2 con el 3, 2 con el 4, 2 con el 5, 3 con el 4, 3 con el 5 y 4 con el 5. El inverso no lo contamos porque prácticamente es el mismo, ¿verdad? ¿Sí? Es el mismo caso, lo mismo me da que nazca el, digamos, el mismo día el 1 y el 2 que el 2 y el 1, ¿no? Es el mismo caso, pues. Pues bueno, tenemos aquí justamente ya los números para este caso y vean que tenemos, bueno, varios ceros solamente cuando ok, creo que esto lo asignó al azar, ¿no? Cero, sí, no podemos saberlo, ¿no? Esta es, digamos, una realización. Se nota que f es el número de pares, es decir, con g y j igual a 1, ¿sí? Es decir, la sumatoria, ¿no? Entonces, en este caso sería 2, ¿no? Ok, regresamos a la prueba. Dice, conocemos que E de F es igual a la suma de E, G, I sobre todos los pares I y J. Entonces tenemos que calcular el valor esperado de G, I. Necesitamos contar cuántos pares I, J tenemos, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, la esperanza de E de G de I es justamente 1 entre 365, ¿sí? Cuando coincidimos, ¿sí? Y 0 en los demás días del año, ¿no? Dice, ¿por qué 1.35? Bueno, porque existe 365 por 365 resultados de cumpleaños para dos gentes, ¿sí? Es decir, tenemos, por así decirlo, sí, la primera persona puede escoger 365 días y la segunda persona puede escoger 365 días, ¿verdad? Y lo que queremos es que los dos escojan, por así decirlo, escoger, ¿sí? El mismo año, el mismo día, ¿verdad? Pero solamente 365 de esas cumpleaños son en el mismo día. Es decir, cuando los dos escogen, digamos, el día 1, o cuando los dos escogen el día 2, o cuando los dos escogen el día 3, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos pares de I y J tenemos? Si tenemos 28 personas en total, entonces aquí viene la combinación de escoger dos personas, ¿sí? Y un total de 28, lo cual nos da 28 por 27, nos da 378 maneras de escoger un par sin orden dentro de ellos, ¿sí? Otra vez, también podemos decir que escogemos 28 opciones para la primera y 27 opciones para la segunda, ¿verdad? Ok, vamos a tener cuidado porque aquí creo que le cambiaron a 27, en la diapositiva tendría que ser 28, ¿no? Para que sea el mismo problema. Sí, entonces finalmente tenemos lo siguiente, ¿sí? El valor esperado de f es simplemente la suma de este sobre todos los pares, entonces sería 1 entre 365, ¿sí? Tenemos 378 pares, por lo tanto sería 378 por 1 entre 365, lo cual me da un número mayor de 1, ¿sí? Lo cual queríamos demostrar, ¿no?
Ok, bueno, pero la esperanza no lo es todo, ¿sí? Entonces dicen, supongan que Alice y Bob están jugando un juego, ¿sí? Cada uno de ellos tiene un dado convencional, pero no convencional, y los números de Alice en el dado son 2, 2, 2, 2, 3, 3. Y los números en Bob son 1, 1, 1, 1, 6, 6. ¿Sí? Alice y Bob lanzan sus dados y el que tenga el número más grande gana, ¿no? Dice, si ellos juegan muchas veces, ¿quién va a ganar más veces? ¿Cuál sería su manera de resolver esto? ¿Qué se les ocurre? Pues bueno, la fácil sería sacar el promedio, ¿no? De cada uno. Pero por lo que veo el de Bob, pues es un poquito engañoso, ¿no? Porque está casi en los extremos. O sea, le sale 4 veces un 1 y 2 veces al 6, que es el con el que le ganaría más veces a Alice, pero pues Ajá. yo veo que tiene más números bajos, ¿no? El 1, 1, 1. Sí, si te fijas, acá tenemos, digamos, imagínate que te salen, bueno, por los dados, ¿no? Dicen que los dados son, eh, tengo 4 caras, quiero entenderlo así, ¿no? Que son 4 caras de 2 y 2 caras de 3 en el de Alice. Y en el de Bob son 4 caras de 1 y 2 de 6. Sí, ¿verdad? Entonces, hay que ver como que las bueno, sí, pues las combinaciones, ¿no? De que, por ejemplo, que Alice saque un 2 y Bob saque un 2, ¿sí? Que Alice saque un 3 y Bob, perdón, Alice saque un 2 y Bob saque un 1, que Alice saque un 2 y Bob saque un 6, que Alice saque un 3 y Bob saque un 1, y que Alice saque un 3 y que Bob saque un 6. ¿Sí? Y ahí ya tendremos de alguna manera los resultados para ver justamente eh, cuándo es mayor para decir gana fulano, y cuándo es menor para decir quién gana, ¿no? Esa sería una manera de hacerlo, ¿no? Pero bueno, les digo, hay varias, ¿no? Es la que se me ocurre a mí. Dejen ver cuál utilizan. Aquí en las diapositivas, ok, serán los números que ya teníamos. Sí, justamente están comparando, por ejemplo, el 2, que Alice saque un 2 y que Bob saque un 6, pues gana Bob, ¿verdad? Pero vamos a ver, dice, ¿quién tiene el mejor valor esperado? ¿Sí? Alice tenía 2 por 2 tercios más 3 por un tercio, ¿no? Lo cual nos da 7 tercios. Y Bob tiene 1 por 2 tercios más 6 por un tercio, lo cual nos da 8 tercios. Entonces Bob tiene un valor esperado más alto, ¿verdad? Pero ¿quién gana más veces? Si se digan, si yo me voy nada más con el valor esperado, sería un poquito engañoso, ¿verdad? Yo diría, no, Bob es el que gana, ¿sí? O Bob debería de ganar, porque tiene un valor esperado más alto. Dice, noten que el ganador depende solamente del lanzamiento de Bob. Si él lanza un 1, pierde. Y si él lanza un 6, gana. Entonces la probabilidad de que Bob lance un 1, ¿sí? Es probabilidad de 2 tercios, ¿sí? Entonces Bob va a perder más seguido, ¿sí? Dice, a pesar de tener un valor esperado más grande, ¿verdad? ¿Sí? Justamente como lo notaste, Vidkar, o sea, pues él estaba en los extremos, o le daban puros unos o le daban 6, ¿verdad? Mientras que Alice estaba más
como en medio, ¿no? Un 2 y un 3, ¿sí? Dice, pues, ¿a dónde fue el valor esperado de Bob, no? ¿Y por qué no lo ayudó a ganar? ¿Sí? Dice, cuando Bob gana, pues él gana por mucho, ¿no? Sí, 6 en contra de 2 o 6 en contra de 3. Y cuando pierde, pues pierde por poco, ¿verdad? O pierde por 2 o pierde por 3, ¿verdad? Sí. Dice, pero bueno, como no le estamos dando crédito a las diferencias, sí, realmente no nos importa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces este ejemplo nos muestra justamente que los valores esperados no nos dicen nada acerca de una variable, o no nos dicen todo más bien, acerca de una variable aleatoria. ¿Sí? Una variable aleatoria puede ser, o puede tener un mejor valor esperado, puede ser peor debido a otras propiedades, ¿verdad? Ok. Una manera, digamos, rápida de analizar cuando no tenemos mucha información es aplicando la inecualidad de Markov, que no tiene nada que ver con la propiedad de Markov, ¿eh? Sí, sino se conoce como la inigualidad de Markov, aunque sí es el mismo Markov, creo yo, ¿sí? Porque luego los rusos pues también todos se apellidan Markov, no sé qué. Es así como los Pérez de acá, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Mm. Entonces tenemos un problema, ¿no? Que es el problema de, por ejemplo, de la lotería, que el boleto me cuesta $10 y dice que, bueno, el 40% del presupuesto de la lotería se va a premios, ¿sí? Y bueno, dice, muestra que las oportunidades de ganar $500, dice, o más, son menos de un 1%, ¿no? Entonces dice, vamos a utilizar una prueba por contradicción, aunque no hemos visto toda la parte de pruebas, ¿sí? Eh, Esto lo vamos a ver probablemente, pues prácticamente la próxima semana, yo creo, ya vamos a empezar con este rollo. Ya vamos cerrando esta parte también de probabilidad y ya vamos a pasar a la parte en este curso, en la parte ya de pruebas y en la parte ya también de teoría de grafos y demás, ¿no? Entonces vamos a suponer lo contrario, que la probabilidad de ganar $500 o más es al menos 1%. Entonces vamos a, dice, denota los números de los boletos vendidos por N. Entonces, bueno, dice, cuando el presupuesto de la lotería es 10 por N dólares, ¿sí? Y tenemos que 10 por N por .4 nos darían 4 N dólares gastados en los premios, ¿sí? Entonces, bajo nuestra suposición que al menos N entre 100 boletos eh, ganan al menos $500, ¿sí? Dice que en total de estos boletos ganan es N por 100 por 500, serían 5 por N dólares, sería lo que se gana, lo cual justamente excede el presupuesto del premio, ¿verdad? ¿Sí? De tal manera que pues entonces pues no es posible, ¿verdad? Entonces llegamos a, dice, una contradicción en el problema, entonces se dice que está resuelto. La inecualidad de Markov me va a servir justamente para tener un acotamiento en términos de la probabilidad de ocurrencia de una variable aleatoria con respecto a unos valores y lo que sería el valor promedio y el valor en particular, ¿no? Entonces, por ejemplo, suponga que f es una variable aleatoria no negativa, ¿sí? Entonces, para cualquier número a mayor que 0, ¿sí? Tenemos lo siguiente, que la probabilidad de que f sea mayor o igual a es menor o igual que el valor esperado de f entre a. ¿Sí? Si fijan, esto nos da una cota superior. ¿Sí? Es decir, ya nos salimos un poquito de las, podemos llamar así, de las precisiones, y nos vamos justamente a las cotas o a las incertidumbres, ¿no? Sí, que de hecho esto es muy o bastante utilizado en la parte de ingeniería, ¿verdad? Donde a lo mejor no conocemos nada de la distribución de F, pero conocemos el valor promedio de F, ¿sí? Y con eso y un valor que sea distinto de 0, podemos hacer este cálculo, ¿sí?
Entonces, esta inigualdad nos permite usar el valor esperado para encontrar un límite de probabilidad para algunos eventos. Dice, para la prueba, bueno, es conveniente reescribir la inigualdad, ¿sí? Como paso multiplicándola, se me queda que A por la probabilidad es menor que esto. Entonces, para probar justamente que esto es así, vamos a considerar la siguiente variable aleatoria en el mismo espacio probabilístico, tal que F es igual a I, nosotros dejamos que G es igual a A, entonces este resultado de A menor o igual a I y G igual a 0 cuando es todo lo contrario, ¿no? Es decir, cuando I es mayor que A, es decir, se cumple el evento este de acá arriba, vale A. Y cuando no, vale 0. ¿Sí? Entonces G va a ser menor o igual que F, ¿sí? En cada resultado. De tal manera que el valor esperado de G, ¿sí? Es menor o igual que el valor esperado de F, ¿sí? Por esta suposición. Y bueno, con esto dice, ¿cuál es el valor esperado de G? Bueno, G solamente tiene un valor que es diferente de 0, ¿sí? De tal manera que el valor esperado de G es este valor multiplicado por la suma de probabilidades de todos los que me dan ese valor. Pero la suma de probabilidades que me dan este valor es justamente el evento F mayor o igual a A, ¿sí? Entonces la suma de sus probabilidades es igual a la probabilidad de F mayor o igual a A, ¿sí? Lo cual me da que E de G es igual a A por la probabilidad de F mayor o igual a A, ¿sí? Y finalmente, regresamos acá, ¿sí? Esto de aquí es esto de acá, ¿sí? Lo cual me da que ¿sí? Eje es igual a esto y por lo tanto se cumple con esta inigualdad, ¿sí? La interpretación geométrica de esto, bueno, suponemos que los valores, otra vez tenemos la variable aleatoria f con valores A1, A2, A3, A4 y las probabilidades P1, P2, P3 y P4. Entonces nosotros teníamos esta grafiquita y otra vez habíamos dicho que tenemos estos valores ponderados y vamos a tener justamente el valor, digamos, de A, donde decíamos nosotros que el valor esperado de F es justamente la región en gris, ¿sí? A por la probabilidad de que F sea mayor que A es el área roja, ¿sí? Y por lo tanto justamente pues vemos de manera gráfica que la región gris es más grande, ¿sí? Que la inigualdad, ¿no? Entonces, o es grande y la inigualdad se mantiene, ¿no? Ok. Esto lo podemos aplicar a algunos algoritmos, ¿sí? Y bueno, les digo porque normalmente estamos recordar que estamos en el contexto de las ciencias computacionales, ¿verdad? Y bueno, muchas de las veces lo que queremos justamente es eh, ver qué tanto se va a tardar un algoritmo o qué tan rápido va a ser un algoritmo, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos un algoritmo aleatorizado que corre en promedio, digamos, n al cuadrado, donde n es el tamaño de la entrada. El algoritmo, digamos, obtiene la respuesta correcta. Y ahora construimos otro algoritmo también aleatorizado que siempre para en un tiempo c por n cuadrada para una constante c y lo hace con hace un error con una probabilidad, obtiene el resultado con un error con una probabilidad de por lo menos 10 a la menos 3. Es decir, una vez de 1000 veces. Te repito el experimento. Si aplicamos la inigualdad de Markov, ¿sí? Tenemos justamente que el valor esperado de f sería n cuadrado, ¿sí? Y ahora tenemos un nuevo algoritmo, ¿sí? Que corre el algoritmo original, ¿sí? ¿Sí? Y dice, si él para, pues nosotros también paramos. Si no,
para y dice que el resultado es 0, ¿no? Entonces, bueno, vamos a suponer que la probabilidad del algoritmo original, ¿sí?, no para, o el algoritmo original no para después de 10 a la 3 por n cuadrado, número de pasos, es al menos de 10 a la menos 3. De hecho, esta probabilidad es justamente la probabilidad de que f sea mayor o igual a 10 a la 3 por n al cuadrado, ¿verdad? Por la inigualdad de Markov, sería simplemente esto entre esto, nos da que es n cuadrada por 10 a la 3 cuadrada sería 10 a la menos 3, ¿no? Entonces la probabilidad justamente de que esto ocurra sería 10 a la menos 3. ¿Sí? ¿Qué posibles resultados obtengo yo aquí? O bueno, un poquito, a lo mejor, hablarles un poquito del contexto de los algoritmos. Estos algoritmos, de hecho, normalmente le llamamos algoritmos aproximativos, ¿sí? Donde sabemos que no me va a dar el resultado óptimo o el resultado correcto, pero va a ser rápido y me va a dar un resultado más o menos bueno, o me va a dar algo cercano, ¿verdad? Y a veces lo que digo yo, bueno, si no puede correrlo o si no lo ejecuta o de manera correcta o no obtengo el resultado correcto, la ventaja que voy a tener es que lo voy a poder identificar. Lo único que puedo hacer es, o que tengo que hacer es correrlo otra vez, en lugar de tener un algoritmo que es muy bueno, pero que no sé cuándo va a terminar. ¿Sí? Entonces imagínense esto, yo tengo los dos algoritmos, uno que se tarda, no sé, digamos 30 minutos, y hay otro que puede tardarse, en promedio se tarda, digamos, 30 minutos, pero no sabemos si va a terminar en 30 minutos. ¿Sí? Entonces, así como se puede tardar 30 minutos, se puede tardar 1 hora, o se puede tardar 2 horas, ¿verdad? O se puede tardar 3 horas. ¿Sí? Entonces, si ustedes van a hacer una implementación práctica, es decir, esto hay que implementarlo, ¿sí?, ¿qué preferirían? ¿Uno que les dé el resultado correcto, pero se puede tardar 2 o 3 horas? ¿Sí? ¿O uno que se tarda media hora y puede dar el resultado correcto? ¿O puede tardarse media hora y me da el resultado incorrecto, pero lo corro otra vez y ya me da el resultado correcto? Entonces, si digan en promedio, ¿sí? Yo podría decir, bueno, la mayoría de las veces se tarda media hora y hay con una probabilidad muy pequeña, ¿sí?, se va a tardar el doble, pero esa probabilidad es pequeña, ¿verdad? Mientras que el otro es, el promedio a lo mejor es media hora, pero puede tardarse 2, 3, no sé, ¿verdad? Entonces les digo, sobre todo esto pensando en implementaciones prácticas, ¿sí? Y sobre todo cuando hay personas, ¿sí?, involucradas ahí que pueden estar esperando, ¿sí? Sobre todo esto funciona, déjenles comento, esto a lo mejor ustedes no lo saben, pero muchos de los algoritmos o este tipo de algoritmos se ejecutan en los sistemas operativos. Los sistemas operativos cuando deciden qué programa utiliza qué porcentaje del procesador o quién va primero, quién va después en la línea de utilización del procesador, tienen este tipo de algoritmos. Y son algoritmos de optimización, porque lo que tratamos es de optimizar o reducir el tiempo de respuesta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero dicen, bueno, ¿qué hago? Me tardo, no sé, por así decirlo, 1 segundo en decidir y mientras tengo esperando al usuario, o digo, en promedio me puedo tardar 2, 3, o lo hago rápido, a veces me equivoco y no optimicé tan bien, pero ya decidí en medio segundo, ¿no? Entonces vean, para nosotros que estamos interactuando con el sistema operativo, ¿sí?, vean que a veces decimos, ay, como que se quiso o se alentó, bueno, decimos más feo, ¿verdad? Se amenzó, ¿verdad? El sistema, ¿verdad? Y es justamente esto, ¿no? A lo mejor caímos en un rollo donde le llamamos el scheduler o el programador o el calendarizador de tareas, pues sacó un resultado que no fue el óptimo, ¿verdad? Pero bueno, fue lo suficientemente bueno para que pueda seguir trabajando, ¿no?
y para que yo no sintiera a lo mejor un lag así tan grande, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto sí lo utilizamos, sí, les digo, sobre todo en la parte, bueno, no sé si todos lo vayan a utilizar. Memo, muy probable que tú sí vayas a trabajar con ese tipo de algoritmos, ¿sí? O por lo menos eso esperamos que, a la larga tú seas como que, o implementes uno que otro de estos algoritmos, ¿no? Para algunos problemas sobre todo de mapeo o de rutas o de calendarizaciones, ¿no? ¿Sí? Les digo, y a veces no podemos saber nada de la distribución de probabilidad, de cómo se va a comportar el algoritmo, pero con la inigualdad de Markov podemos encontrar alguna cota que pueda yo de alguna manera tomar decisiones de manera eficiente, ¿no? Con un poquito más de información. ¿Sí? Okay. Bueno, conclusiones, bueno, estudiamos las variables aleatorias, ¿sí? También nos permitimos estudiar la parte, los aspectos aleatorios, los aspectos cuantitativos de la aleatoriedad. También utilizamos algunas herramientas analíticas para estudiar la probabilidad, como es el valor esperado, que es una de las principales características. Sí, recordar que, bueno, esto lo complementamos con el otro curso, que el valor esperado es el primer momento, pues tenemos también un segundo momento, tercer momento, etcétera, ¿no? Por un lado, la esperanza me da mucha información de una variable aleatoria, y por otro lado, eh, digamos que la esperanza puede tener algunas propiedades matemáticas convenientes, ¿sí? Pero también recordar que no lo es todo, ¿verdad? ¿Sí? La esperanza matemática o el valor promedio, ¿sí? No lo es todo, ¿no? Y para esto, pues me voy al caso que a lo mejor como ingenieros, ¿sí? En esta área conocemos un poquito más, en el caso muy particular de una señal eléctrica, ¿no? O electrónica, bueno, eléctrica. Una señal eléctrica de corriente alterna sinusoidal, ¿sí? Tiene un valor promedio de 0, ¿sí? Pero si ustedes se digan, eso no quiere decir que no me pueda matar una señal eléctrica, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, bueno, creo que con eso está así más que claro, y por eso sale justamente el valor cuadrático medio. Que recordar que el valor cuadrático medio viene siendo, en este caso, como si el valor promedio es 0, el valor cuadrático sería justamente la desviación, perdón, la varianza, ¿sí? Y si saco el valor eficaz sería la desviación estándar, ¿sí? Entonces el valor eficaz, digamos, de una señal de voltaje, vendría siendo algo muy similar a la desviación estándar, y la potencia de corriente alterna está muy relacionada con lo que sería el valor cuadrático medio, ¿sí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, No, esto es un poquito muy similar a lo que ya habíamos visto del otro, que con el otro profundizamos todavía un poquito más, ¿no? Este se queda todavía un poquito muy por encimita, ¿sí? Pero les digo, bueno, esto es normalmente lo que se alcanza a ver a nivel licenciatura, ¿no? De las matemáticas para ciencias computacionales. La parte de probabilidad, y sobre todo últimamente ha cambiado mucho, les digo, sobre todo esta parte de machine learning, toda la parte digamos, probabilidades a priori y a posteriori con el teorema de Bayes y demás, influyen mucho en cómo se interpreta la parte de machine learning y demás, ¿no? Entonces, ahí sí ya, incluso se dice que cualquier ingeniero que se llame ingeniero, ¿sí? Como tal, sobre todo en este nuevo mundo, ¿sí? Pues tiene que tener un background o muy sólido en lo que es probabilidad y procesos estocásticos. ¿Sí? Creo que ustedes van transitando hacia allá, ¿sí? Si se fijan con este curso y con lo que hemos visto en el otro, y bueno, Vidkar, yo sé que tú has llevado los cursos de probabilidades, ya pues no deberías de tener ya ningún problema para entender lo que te salga por ahí en el mundo, ¿verdad? ¿Sí? O por lo menos saber en dónde buscar dónde están las bases, ¿sí? Y lo mismo esperaría yo también de Memo y Laura, porque ya sé a dónde van por lo menos
ellos en este sentido. Yo esperaría que con estas nociones de probabilidad tengamos lo suficiente para digamos, atacar los problemas que se nos vienen, ¿sí? En ese sentido, me gustaría cerrar, como les comentaba, la parte de probabilidad de este curso, ¿sí? Ya no veríamos nada más de probabilidad de este curso. Me gustaría ya dedicarle el resto del curso, les digo, a dos temas que tenemos por ahí, que el primero sería la parte, digamos, de lógica e inducción matemática, ¿sí? Lo que son las pruebas, o sea, esta prueba que de aquí se nos escapó, que es la parte de, digamos, le conocemos de reducción al absurdo, ¿sí? Las pruebas por inducción y todas esas son las que vamos a empezar a ver, para también tener una noción de cómo se hacen las pruebas o cómo se garantiza, por ejemplo, que un algoritmo siempre llega a una solución, ¿verdad? No sé si alcancemos a ver algo de complejidad algorítmica. Me gustaría verlo, yo creo que aunque sea una semana o 2 semanas, a lo mejor le dedicaremos a este tema, porque es bastante interesante y yo creo que para los 4 nos va a servir mucho. ¿Por qué? Porque cuando nosotros normalmente sacamos una solución, ¿no? Imagina por un momento que Laura dice, bueno, yo tengo ya un sistema que saca, por así decirlo, o resuelve el problema de arbitraje, ¿sí? Y ese problema de arbitraje lo resuelve en un ciclo de reloj, ¿sí? Si lo resuelve en un ciclo de reloj, entonces probablemente la parte de, digamos, si yo quisiera probar que siempre, digamos, funciona su arbitraje, eh, dicen, pues no tengo más que probarlo en todos los casos o tener una prueba matemática que me sea lo suficientemente sólida para decir, bueno, ya no tengo que probar todos los casos porque esta prueba matemática me dice que ese arbitraje siempre se va a dar en un ciclo de reloj, ¿sí? Lo mismo puede ser, digamos, para un algoritmo de ruteo o para un algoritmo de mapeo, o incluso podemos darnos la idea de que no tenemos un límite, ¿verdad? O sea, nuestro algoritmo es tan complejo que no está, digamos, limitado o acotado, ¿sí? Entonces, ¿qué problema tenemos? Que pues de repente podemos correr nuestro algoritmo y nunca termina, ¿verdad? Y es porque el problema que le dimos a resolver es tan complejo que nunca va a terminar, ¿sí? Y les digo, esto tiene muchas implicaciones prácticas porque pues lo vamos a implementar. Y otra de las cuestiones es, sobre todo cuando trabajamos con desempeño, ¿no? Y decimos que, bueno, que si va a converger o no va a converger, y si no va a converger, podemos poner a trabajar eso días, semanas, meses y nunca va a terminar, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, digamos, tener estas nociones, ¿no? Y no tenernos con una idea falsa de que, pues simplemente lo dejo corriendo y algún día va a terminar, a ver qué me da. Y puede ser que no, nunca termine, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, ese sería digamos, el segundo tema. Y el tercer tema que nos falta, sí, sería la parte de teoría de grafos, donde empezaríamos otra vez de la parte de nomenclatura, sí, y la parte les digo, lo voy a ver al final porque también involucra algoritmos y también involucra complejidad de algoritmos, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo les puedo decir, bueno, hay algoritmos que ya son bien estudiados, que decimos, si yo quiero encontrar el camino o todos los caminos de un nodo S a todos los nodos de la red, ¿sí? Tiene una complejidad dada por el algoritmo. Bueno, primero es el algoritmo fulano de tal, y el algoritmo tiene una complejidad dada de tal, ¿no? Entonces, si después digo, bueno, ¿qué pasa cuando crece el número de nodos? O, por ejemplo, ¿existe otro algoritmo mejor? Y tal vez a mí se me ocurra otra solución, pero tendría que encontrar la complejidad de esa solución y para poder compararla para ver si es mejor o es peor. O incluso puede darse que en algunos casos sea mejor mi solución y en otros casos sea peor, ¿sí? Y bueno, de eso se trata, digamos, todo este rollo que vamos a estar viendo o lo que resta pues de este curso, ¿no? Yo pienso que esta es la parte
A lo mejor que podemos ver que tiene menos relación, sí, pero con lo que vamos a estar viendo de teoría de grafos y demás, pero, pero bueno, también era importante porque tiene relación con el otro curso de análisis de teletráfico, ¿no? Ok. Bien, voy a dejar de grabar.